es un tema de personas y de dar el ejemplo. Ese tema es absolutamente importante. Uno tiene que dar el ejemplo desde la cabeza y todos los líderes. Tenemos que dar el ejemplo. Si internamente nosotros desde gestión humana podríamos pararnos de cabeza, hacer un montón de cosas, pero si nuestro gerente general y la primera línea no son el corazón movilizador de manifestar una cultura de servicio en términos de ser líderes que son personas que hablan de equipo y no de logros individuales. Entonces creo que esas manifestaciones permiten que internamente se vea una cultura de servicio, de colaboración. Hoy día, si los líderes no tienen habilidades blandas, pueden ser unos genios, pero en verdad, en una empresa de servicios, sin habilidades blandas, no funciona. Y la coherencia también, ¿no? De esas decisiones que vas tomando o sobre personas o decisiones de negocio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Evolución Asertiva, un podcast donde conversamos sobre temas de talento, liderazgo y cultura. Y precisamente hoy vamos a conversar sobre culturas donde el servicio está presente. Tenemos dos grandes invitados. Nos acompaña Juancho Stossel. Él es fundador y CEO de Casandina, cadena hotelera con más de 20 años de operación, un líder que ha logrado combinar hospitalidad, servicio y propósito, impulsando una de las marcas más reconocidas del país. Y también está con nosotros Brigitte Campos. Ella es gerente de personas de Parque Arauco, Perú, con más de 18 años de experiencia en gestión de talento, acompañando a crear culturas que inspiran, donde la innovación y liderazgo humano son la base del crecimiento organizacional. Bienvenidos. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. No, Felices feliz. de estar aquí. Muchas Encantada, encantados aquí. Vamos a empezar contándole a los que nos están escuchando quiénes son. Así que, Brigitte, cuéntanos primero sobre ti, sobre tu trayectoria, qué te llevó a dedicarte sobre el mundo de personas y, digamos, la particularidad que puedes encontrar en un sector como Parque Arauco. Ya, buenísimo. Bueno, yo de profesión soy relacionista industrial y tengo una maestría en dirección de personas en ESAN. Y no siempre estuve en recursos humanos, empecé en marketing, pero fue un súper buen comienzo porque hay muchas cosas que hacemos en recursos humanos que tienen relación con marketing, ¿no? Hay que marketear los programas, las cosas que implementas. Pero algo que me marcó de ese paso por el área de marketing es un poco el deberse al cliente, ¿no? Y en nuestro caso, al cliente interno. Entonces, Parque Arauco, siendo una compañía de centros comerciales, definitivamente algo que nos tiene que diferenciar es la experiencia del cliente, el servicio que le damos. Hay una oferta de centros comerciales súper grande, con lo cual nuestros clientes nos eligen básicamente por ese factor diferenciador, por esa experiencia bonita que te llevas cuando nos visitas. Así que ya les voy a contar un poquito más de nuestro rubro. Buenísimo, muchas gracias, bienvenida Brigitte. Juancho, y cuéntanos sobre ti también, ¿qué te motivó hace más de 20 años a crear una cadena como Casandina y tu proyecto, ¿no? En general, y cómo ha ido evolucionando en el tiempo? Que muchos lo vemos, ¿no? De hacer uso de los hoteles, pero ¿qué te llevó a formar esta cultura, este concepto, ¿no? A mí siempre me ha gustado el tema de los viajes, del turismo, de la hotelería. Y esto nace porque tuve la suerte de que mi familia, ¿no? Súper viajera, mis papás siempre nos llevaron a conocer el Perú, ¿no? Todo el Perú, o gran parte del Perú. Y también tuvimos la gran suerte de también conocer gran parte del mundo, ¿no? Y eso me encantó, ¿no? Me encantaba el servicio, me encantaban los hoteles, me encantaban los viajes, y siempre pensé que el Perú tenía un potencial gigantesco, ¿no? Y eso que años atrás no es el Perú que tenemos hoy día, Claro. ¿no? Nosotros como país hemos pasado pues épocas muy complicadas donde hablar de turismo pues era, no tenía mayor sentido, ¿no? Sin embargo, como yo soy terco, ¿no? Insistí en eso. Yo estudié una carrera, como decía mi papá, una carrera normal,
estudia una carrera normal y después te vas a estudiar lo que quieras. En esa época no se podía estudiar Hospitality Management ni Hotel and Restaurant Management, que es lo que estudié, porque no existía en este país. Entonces yo estudié Administración de Empresas, ¿no? Claro. Y de ahí ya tenía la libertad de poder irme al extranjero a estudiar lo que me gustaba, ¿no? Entonces, un poco fue así ¿no? La historia, ¿no? Y eso es lo que hago, ¿no? Eh, eh, Me encargo de sacar adelante esta cadena que fundé años atrás. ¿No? El tema de los hoteles me fascina realmente, el tema del servicio, y también de restaurantes, también tengo una cadena de restaurantes, ¿no? Entonces, hago lo que me gusta. Ujú. Excelente. Creo que eso también se ve impactado en las decisiones que uno toma para el negocio de ese servicio que seguramente tú mismo quieres recibir, ¿no? Cuando estás del otro lado. Así que esta pregunta va para los dos, que en pocas palabras, ¿qué es lo primero que piensan cuando escuchan la palabra servicio? ¿Con qué lo conectan? A ver, voy yo. Yo pienso que es vocación, ¿no? Que Ujú, es sentir como ese gusto, esa satisfacción personal de ayudar a los demás, de hacer feliz a los demás. Y que viendo su progreso o haberlos ayudado con algo específico, a ti te alimenta, ¿no? Y creo que es vocación, sí. es como como que te hace feliz la felicidad del otro, ¿no? Y en gestión humana pasa mucho eso, ¿no? Yo siempre cuento que también me siguen llamando, por ejemplo, para, no sé, algún tip, algún contacto, y a veces siento que tengo que terminar cosas para mí, pero cuando me piden algo, por alguna razón, como que necesito darlo también, ¿no? Y es un rol en gestión humana muy de personas, muy de estar también dando hacia las Claro, es personas, ¿no? como no ponerte a ti primero, ¿no? Probablemente, y hay que, te tiene que nacer, o sea, Exacto, como que se te hace fácil claro. poner al otro primero. Sin olvidarte de Sí. ti, ¿no? Claramente, claramente. Y yo creo que lo que has dicho ahorita es clave, ¿no? El tema de servicio, pues nace de las personas, obviamente, ¿no? Pero no todas las personas tienen esa facilidad o realmente les gusta, ¿no? Hay cosas que uno aprende y hay cosas que no necesariamente realmente puedes terminar de aprenderlas, ¿no? Ujú, Y los peruanos somos unos extraordinarios anfitriones, ¿no? Como pocos países en el mundo, ¿no? Y nos lo reconocen mm, muchísimo. Entonces tenemos la suerte en este país, hay un montón de personas que no necesariamente han estudiado nada relacionado a turismo, hotelería, restaurantes, sin embargo, tienen esa vocación de servicio. Entonces, pulir eso un poco, pues eso nace de la persona. Pulir eso un poco es mucho más sencillo. Y una de las cosas, una de las grandes fortalezas que tenemos acá, así como hoy día somos reconocidos por nuestra maravillosa gastronomía, ¿no? Tenemos un destino pues espectacular, somos muy reconocidos justamente por ser estos importantes anfitriones, ¿no? Pero de verdad, queremos que la persona a la que estamos atendiendo realmente se vaya feliz de la vida, ¿no? Y si es un extranjero, con mayor razón. Eso es importantísimo. buenísimo. Entonces, conectando mucho servicio con que un otro viva una experiencia o que cubra alguna necesidad, pero de manera, o sea, ofrecer ese servicio de manera genuina, ¿no? Y cuando ya lo extrapolamos a la organización y cuando hablamos de cultura en las organizaciones, cada vez lo escucho y lo comparto aquí, que está más presente. La vez pasada estuve en una conferencia donde hablaban de ventas, me parece, y terminaron hablando de cultura organizacional también. Entonces está muy presente, pero todavía es difícil tangibilizarla y explicarla. Entonces, en ese contexto, en sus organizaciones, ¿qué nos podrían contar cómo conectan la cultura con el factor servicio, siendo, ¿no? Y cómo se vive en todo caso el tema de servicio en cada uno de sus sectores, y cómo lo vinculan a la gestión de personas, ¿no? ¿Qué características tenemos o buscan en sus colaboradores para que conecten con ese cómo es la organización? Que finalmente es lo que hacen las personas, ¿no? Claro. Y creo que o sea, esa parte que dices de lo difícil que es, claro, la cultura al final del día es un intangible, ¿no? Ujú, No lo puedes tocar. em, y todos tenemos declaraciones de un súper buen propósito, una misión, una visión, listas de valores.
pilares que nos conducen, la estrategia, y eso está bien. Yo creo que eso es súper útil para efectos de tener como un marco Para dentro de, empezar por ahí, como claro, las dentro de lo que bases. debes moverte, ¿no? Ujú. Te marca un poco la pauta. Pero para mí la cultura es la consistencia, ¿no? La coherencia con la que tú haces las cosas dentro de ese marco, que es una declaración y que tú pones en documentos, en intranet, bueno, en fin. Pero la consistencia en términos de cómo eso se traduce en el día a día, ¿no? Como si tú dices, oye, uno de nuestros valores, por ejemplo, es respeto por las personas y por el entorno. Claro, pero si nosotros construimos centros comerciales sin respetar las comunidades, sin respetar el entorno, sin promover que el impacto del medio ambiente sea lo menos posible, no está siendo coherente, ¿no? Entonces es en cada cosa, en cada paso que da la organización, cómo tú incorporas lo que dices que es tu forma de hacer las cosas. Em, y tengo muchos ejemplos de cómo se puede tangibilizar. Por ejemplo, otro de nuestros valores también es hacer lo correcto y no lo fácil, ¿no? Y siento que cuando tú tienes una cultura sólida, el mismo sistema rechaza cualquier cosa que se escape de lo que tú estás tratando de tener como marco cultural. Entonces, si alguien se porta mal, si alguien no hace lo correcto, sino lo fácil, se va a notar inmediatamente, ¿no? Y el mismo sistema lo va a Como que hacer lo notar. regula, dices. Exactamente, Ujú, exactamente. O lo rechaza, ¿no? ujú. Entonces, cuando logras tener una cultura sólida, ya las cosas empiezan a moverse un poco de manera orgánica. Pero también algo que me parece fundamental es que siento que la cultura es de arriba hacia abajo. Probablemente en tu caso, em, claro, nosotros cuando nos debemos a empresas corporativas y el dueño no está sentado en la mesa, ¿no? Todos los días nos toca ser los embajadores, los representantes de esa cultura. Pero sí, las cabezas tienen la responsabilidad de hacer que eso se note todos los días, ¿no? Me parece que más o menos así se da, al menos en Parque Arauco. Buenísimo. La cultura es clave. eh, no es fácil, pero nace del liderazgo. Si los líderes de la organización no realmente mantienen la cultura, desarrollan la cultura, constantemente están haciendo, porque hay rotación en todas las empresas, ¿no? Y eso es inevitable, ahora más que nunca, ¿no? Con las nuevas generaciones. Para mantener la cultura es muy importante que nuestros líderes y muy importante que todas las que le llamamos las gerencias medias, Ujú. ¿no? Que son fundamentales, lo tengan en su ADN, ¿no? Este, es un tema de personas, sin lugar a dudas. Eh, yo quiero contar rápidamente algo que nos ha pasado hace no mucho tiempo, ¿no? Justamente estamos hablando, ¿no? De la pandemia, ¿no? Para el sector nuestro fue muy, muy, muy complicado, pero realmente complicado, porque además después de la pandemia tuvimos, ¿no? El gobierno de Castillo con las revueltas, entonces tuvimos varios años que tuvimos que cerrar, ¿no? Como le decimos nosotros, apagar Mm. muchísimos hoteles. Dejábamos un hotel por ciudad, pero desgraciadamente muchos hoteles. Y obviamente nuestros colaboradores que durante 20 años o 18 años veníamos, ¿no? Desarrollándolos y entrando en este tema de cultura, y se vivía realmente la cultura, a la hora que no sé, cientos tuvieron que dar un paso al costado, a la hora que hemos recobrado nuevamente las operaciones completamente, no hace mucho tiempo, nuestros equipos estaban sumamente reducidos y comenzamos a contratar, y muchos eran gente nueva, por supuesto, ¿no? Claro. Pero algo que nosotros mantuvimos fueron la mayoría de los líderes. La Ok. mayoría de los líderes se quedó en la organización, no todos. Fue Y, intencional, digamos, y esa elección. no sé si fue intencional, Ajá. este,
porque en la situación tan compleja no tenías muchas decisiones, no todo lo que tú querías realmente podías Pasaba. lograrlo, ¿no? Y nos hemos podido dar cuenta que, por supuesto, la cultura se había afectado, pero no se había perdido, ¿no? Y la hemos podido recobrar relativamente rápido. Y estamos hablando nosotros estamos en todo el país, estamos hablando, ¿no?, en 34 destinos del país, ¿no? Y eso lo hemos logrado justamente porque los líderes, ¿no?, de todo nivel realmente la viven y creen en ella, ¿no? ¿No? Es un tema de personas. Claro, Es un tema de personas y de dar el ejemplo. Ujú. Ese tema es absolutamente importante. Uno tiene que dar el ejemplo desde la cabeza y todos los líderes. Tenemos que dar el ejemplo. Si eso se da, las cosas se van, ¿no? Son más fáciles. sí, Se crea completamente. un círculo virtuoso. Virtuoso y en Sí. esa coherencia, como decías, Bri, es súper relevante, ¿no? Porque si no hay esa consistencia en las actitudes, en las acciones, ¿qué modelamos, no? Entonces te quería preguntar, Juancho, en esto que rescataron los líderes, si bajamos un escalón más, ¿qué veríamos en tus líderes que hace que revivan o recobre Casa Andina su cultura? Si tuvieras que elegir, me imagino que son varias cosas, pero ¿cuál es una de las más representativas que tú dices, eso que acaba de hacer tal persona, eso es cultura casandina? Yo creo que son varios temas, no podemos dedicarlo a uno nomás, pero Ujú. nosotros tenemos una cultura súper horizontal, ¿no? Estamos en tantos lugares y el Perú, pues, es totalmente distinto. O sea, nuestros compañeros de Pucallpa son tan distintos a nuestros compañeros de Puno, ¿no? Mm. Y nosotros le decimos colaboradores. Entonces, totalmente distintos, ¿no? Pero ese tema de ser una empresa totalmente horizontal, con muchísima comunicación, y, nos preocupamos que los líderes realmente, ¿no?, den el ejemplo, ¿no? Porque si no dan el ejemplo, si un líder se equivoca o comienza a fallar eh, en cuanto a cultura, eh, se nota inmediatamente y se ve una gran afectación, ¿no? Entonces, yo creo que una de las grandes fortalezas que tenemos nosotros es la buena comunicación, pero real comunicación, eh, y ser totalmente horizontales, que nos permite justamente facilitar la comunicación entre tantas personas que somos y tan distintas que somos, ¿no? Claro. Buenísimo, qué interesante este factor intercultural dentro del mismo país y es totalmente cierto, ¿no? Idiosincrasias y Totalmente distinto. igual mantener una misma línea a nivel de cultura como empresa. Así es. Perfecto. Bri, cuando hablamos de servicio y de cultura, normalmente pensamos en el cliente externo, Claro. ¿no? Pero ¿dónde crees que empieza realmente el servicio, una cultura de Ujú. servicio? Si lo conectamos con gestión humana, ¿no? Claro, es mucho más fácil identificar esto hablando del cliente externo, como bien dices, ¿no? En nuestro caso, el cliente el locatario, que es el que nos renta los espacios para vender sus productos, o el cliente final, que es cualquiera de nosotros que vamos a hacer shopping, al Ujú. cine o a comernos un helado, no sé. Pero desde adentro, yo creo que el corazón, y tiene mucho que ver con lo que comentábamos, ¿no? El corazón de esto, yo diría que es la cabeza. O sea, si internamente nosotros desde gestión humana podríamos pararnos de cabeza, hacer un montón de cosas, pero si nuestro gerente general y la primera línea no son el corazón movilizador de manifestar una cultura de servicio en términos de ser líderes que están con las puertas abiertas, que son personas accesibles, que son personas que hablan de equipo y no de logros individuales, que toman las decisiones en equipo y no de forma individual. Entonces creo que esas manifestaciones permiten que internamente se vea una cultura de servicio, de colaboración. Por ejemplo, cuando las áreas contribuyen a los objetivos de otras áreas, también hay ¿no?, un efecto de te estoy sirviendo de forma que tú logres tus resultados, porque al final todos remamos para la misma orilla, ¿no?
Entonces creo que se traduce de esa manera, no solamente en las áreas de soporte, quiero decir, finanzas, legal, personas que tradicionalmente somos, ¿no? las back office y que damos servicio, un poco así digamos, si nos remontamos a varios años atrás de cómo nacen estas áreas, eran las áreas de soporte, ¿no? Yo creo que entre todos nos damos servicio. Un área comercial a un área de marketing en el mundo de centros comerciales son áreas que interactúan constantemente y que si no se sirven entre sí, los resultados no se dan, ¿no? Tan sencillo como eso. Pero creo que es fomentar también esas instancias a nivel del governance, de los comités que se generen para poder tener las conversaciones y entender qué necesito de ti, cómo tú me puedes servir. Em, Más o menos así pasa en nuestro caso. Buenísimo, y además lo conecto mucho con un dolor que veo en muchas organizaciones que es trabajamos en islas o no hay colaboración, no estamos llegando a las metas porque no nos echamos la culpa entre Sí, nosotros sí. y tiene que ver mucho también con este sentido de servicio, ¿no? Y creo que en sectores como los de ustedes que están con el tema mucho más presente por el rubro específico, eh, como que es una invitación a hacer modelos hacia adentro también, ¿no? Sí. Y se habla, sí. No, quería complementar, me acuerdo que en una visita a un centro comercial, un gerente de mall me decía, aquí todos somos del equipo de limpieza y todos somos del equipo de seguridad y todos somos del equipo de parking y me decía esto porque, claro, él exhortaba a los equipos que tenía en el mall a que si había un papel en el piso y tú en verdad eras de mantenimiento y no de limpieza, igual te correspondía levantar la basurita del piso, ¿no? Y si tú veías un acto sospechoso, algo que te preocupaba en términos de seguridad, también eras responsable de la seguridad del mall, aun cuando no eras del equipo de seguridad. Y eso también me lleva al servirse entre Claro, todos, ¿no? buenísimo, buenísimo. Porque además es desde la convicción, ¿no? Porque a veces uno está esperando el reconocimiento o porque ganas algo, tienes Exacto. cierta conducta que a veces nos vamos a los extremos con los programas de reconocimiento y fomentamos que las personas hagan cosas, pero por el premio y no por convicción. Entonces ahí hay Hay una como, línea, ahí hay hay una una, línea sí. delgada. Hay algo que ayuda mucho, y es el tema de darle a los colaboradores esa importancia, ¿no? Y sobre todo el tema de clima. Ujú, Nosotros sí somos unos convencidos de que la única forma de tener un excelente servicio, además que constantemente lo medimos, es si los colaboradores están muy contentos. Pero realmente tienen que estar muy contentos. Y mantener un buen clima no es fácil, porque todos somos humanos y todos somos por supuesto. complicados, ¿no? Entonces, eso es absolutamente, absolutamente clave. El tema de clima laboral. Y algo que comentaste también es, con este ejemplo del centro comercial, cuando tú hablas con los colaboradores, pero sobre todo cuando ellos te ven remangándote, ¿no? Levantando el papelito, ¿no? Ujú. En los tiempos difíciles, ¿no? Ayudábamos a hacer habitaciones, ¿no? A cargar maletas, ¿no? No es porque no podíamos contratar a un botones adicional, es porque estábamos en tal situación que teníamos que realmente que la gente sienta ese tema totalmente horizontal, ¿no? Y la importancia de trabajar en equipo, ¿no? Y que Claro. todos podemos hacer un poco de todo, ¿no? Tal Entonces, cual. esos detallitos, ¿no? Yo cargué unas maletas de un hotel de Miraflores hasta que me comenzaban a dar propina, entonces me da vergüenza. Los turistas que recién era, Claro, que no claro, sabían quién eras. claro. Y claro, tenía que aceptarla, porque si no, pues el francés que iba a decir, este está loco, ¿no? Entonces, pero esos son detalles que son tan fáciles de hacer, tan Ujú. sencillos de hacer, pero que hacen la diferencia. Tiene que ver con el ser modelo de, de esas declaraciones para que sean vivas, ¿no? Y yo observo que tú viajas mucho porque te gusta, pero también porque es parte de tu rol y estás muy presente en los hoteles, en los diferentes hoteles. Veo que hacen reuniones, no sé, trimestrales, semestrales, etcétera. Y siempre se dice que
si el colaborador que brinda, normalmente que está normalmente en front, ¿no? Dando servicio La literal, primera línea, claro. la primera línea, no está contento, no va a dar un buen servicio, que tiene que ver con esto de clima que tú decías. ¿Hay algunas iniciativas, variables que cuides con tus gerentes de hoteles para esta primera línea que está dando la cara o siendo la cara de la empresa? Bueno, es claro. Por ejemplo, recepción. Ajá, La recepción es lo primero que tú ves al entrar a un hotel y lo último que tú ves al entrar a un hotel, ¿no? Entonces, la recepción, la gente en recepción tiene que estar no solamente bien capacitada, sino que tiene que estar realmente contenta con todas las herramientas del caso para poder, ¿no?, brindar un buen servicio. Y no es fácil, no es fácil porque nuestros clientes son exigentes, hay veces llegan todos de golpe, hay gente que llega de un viaje largo y se le perdió la maleta, de un humor, ¿no?, claro. terrible. Muchas veces, y esto es importante, no permitimos que el cliente maltrate a nuestro colaborador. Hay Y, límites. no, por supuesto, hay límites. Y en más de una ocasión, públicamente le damos toda la razón al colaborador, ¿no? Y hay clientes que no les gusta, pero nadie puede maltratar. Y esos detalles le dan al colaborador una seguridad, ¿no?, de hacer bien su trabajo, ¿no? Ujú. Entonces, otra vez, dar el ejemplo, detalles que estén contentos, ¿no? El tema de clima, repito, es absolutamente importante y, por supuesto, la capacitación y las herramientas, ¿no? Porque si no, o sea, eso es un paquete Mm, completo. Y no es fácil. No es fácil claro. por la rotación que tenemos. Hoy día la gente joven, hablas con ellos, ¿no? Por más que el tema de línea de carrera es uno de los temas que, ¿no?, que realmente nos preocupamos en que todo el mundo lo tenga claro, sobre todo teniendo tantos hoteles, es fácil hacer línea de carrera, pero así todo es increíble cómo mucha gente joven está unos meses y cuando hablas con él, no, sí estoy feliz de la vida, pero me ha salido este otro tema en otro rubro y voy a probar, ¿no? Entonces, existe rotación, hay más rotación que antes de la Claro, eso te pandemia. iba a decir, creo que los más preocupados en la línea de carrera somos nosotros que los mismos colaboradores de tenerla, digo, ¿no? Porque Hay de todo, hay de ¿no? Yo creo todo, que es súper claro. súper importante, y también hay una diferencia importante entre ciudades, es increíble. Mm, Hay ciudades donde los colaboradores cuidan muchísimo más su puesto, ¿no? Y, y- y quieren quedarse, y quieren crecer. Y hay otras ciudades donde hay más opciones, seguramente, ¿no? Donde la gente joven que no tiene mayores responsabilidades, bueno, ¿no? Así es el mundo ahora, ¿no? Cambia de una forma relativamente rápida. sí, sí. Muy sueltos de decisiones y Sí, no necesariamente conscientes como del impacto y demás, pero es parte de lo que tenemos que cuidar, sin ¿no? duda. Es un reto Es un interesante. reto, claro, porque yo hablaba, les pasaba con un rubro de restaurantes, con una empresa de restaurantes, como no sé, una rotación absurda de 65% rotación 70%. Y claro, en algún momento les dije, siento que están diseñando la retención o la fidelización, como a mí me gusta decir, contra la corriente, porque no sé si tienes que diseñar tus planes de gestión humana y fidelización para reducir el 70% o parte del diseño tiene que ser cómo vamos a hacer para tener, Vivir con eso. para vivir con eso, Claro, ¿no? claro. Tener una rotación 70%, pero la misma calidad y mejorar la calidad y Claro. automatizar cosas. Entonces ahí, ¿no? A veces diseñamos medio contra la corriente y sufrimos más, ¿no? Sí. Pero bueno, Pero hay sí, realidades que uno tiene que sí, que aceptar. aceptar, sí. Las cosas cambiaron radicalmente y en la temporada mala, en nuestro sector, ¿qué pasó? Después de la pandemia, el mundo entero corrió una ola gigantesca de turismo, un crecimiento Que impresionante. todos queríamos La gente, salir así todo como... el mundo quería salir, pero nosotros, ¿qué tuvimos? Tuvimos este gobierno nefasto de Castillo, Bueno, sí. autogolpe, etcétera. Entonces, mucha gente de nuestro sector, de restaurantes y hoteles, ya no aguantó y Mm, ha migrado, ¿no? Han migrado al Caribe, han migrado a Estados Unidos, han migrado a mm, Europa y no han regresado, ¿no? Muchísimos. mm, Estamos hablando de miles de miles. Claro, muchas personas con dos idiomas, con la facilidad de poder, ¿no? Algo de ahorros y salir a buscar el mundo, ¿no?
Y eso ha generado pues un problema serio, ¿no? Porque que es parte de la rotación que tenemos ahora. Gente Tal cual. que no necesariamente le gusta el sector, pero que, ¿no? Es una posibilidad Es una que ve, posibilidad y se claro. da cuenta después que no era, porque claro, servir es demandante, ¿no? Estar Ujú. permanentemente, es distinto estar en un hotel sirviendo en la primera línea que estar, no sé, pues en una tienda, ¿no? De vez en cuando O en un atendiendo a las área personas, ¿no? administrativa, ¿no? Con To- to- procesos más estables, digamos, Totalmente, ¿no? o controlados, Así entre es. comillas. Bri, y cuando hablamos de servicio, cuando hablamos de diseño, de servicio, experiencia cliente, experiencia colaborador, hablamos de un diseño intencional, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de prácticas que tengan en Parque Arauco para cuidar este diseño de servicio al cliente, considerando que tienen dos tipos de cliente, ¿no? Más Claro, B2B, B2C, pero de manera, ¿cómo se sí. dice? Como Claro, claro, más indirecta, ¿no? indirecta, Pero eso. sí. A ver, mira, cuando yo llegué hace 7 años al mundo de centros comerciales, yo venía de una compañía de venta directa, estuve 11 años en Herbalife, y era una compañía totalmente diferente, ¿no? Cultura distinta también, ¿no? Una compañía americana, todo muy enlatado. Ujú. Y cuando llego a Parque Arauco, yo nunca he sido la gran shopera tampoco, pero me doy cuenta de que el mundo de centros comerciales tenía un montón de momentos críticos, ¿no? Desde que tú llegas al centro comercial, en el ideal, debes estacionarte con fluidez, debes reconocer inmediatamente dónde estás, que te puedan guiar, que encuentres todas las opciones de gastronomía, de retail en general, ¿no? Em, que al retirarte encuentres un parking fluido también, que no sea, digamos, un dolor. Entonces, claro, cuando hablamos de diseño de servicio, entendemos que cada momento de las 2, 3 horas en promedio que pasa una persona en un mall, tiene ciertas criticidades, ¿no? El baño, y hacer también que tú eres el centro comercial, pero no manejas lo que pasa en cada tiendita, en cada Claro, restaurante. Entonces, estandarizar eso que tú quieres ofrecerle a tus clientes en cada negocio, chico, grande y cada y uno con su identidad propia, ¿no? exactamente, Ujú. ¿no? Y con su variedad. Hay módulos muy chiquitos, hay emprendedores que están recién surgiendo, pero hay las grandes marcas súper reconocidas, como las que tenemos en Narcomar. Entonces, lo importante primero es reconocer con quiénes te tienes que aliar, ¿no? Y probablemente tus locatarios van a ser uno de los primeros, porque son los primeros interesados en que las personas repitan la visita, los encuentren inmediatamente y lleguen a las tiendas con la mayor fluidez posible. Y diseñar desde ahí, desde escuchar al locatario, escuchar al cliente final, entender inmediatamente, por supuesto, con herramientas tipo encuestas, qué no le gustó, qué pasó y atacarlo lo más pronto posible. Entonces yo creo que tienes que ser muy ágil para Mm. poder salvar los puntos que no estuvieron bien, eh, tener mecanismos que te permitan escuchar constantemente, porque probablemente yo puedo tener una percepción muy positiva, pero si vas tú de repente no tanto, entender tus arquetipos, ¿no? Los arquetipos de un cliente en Larcomar no es lo mismo que un arquetipo en nuestro mall de Jaén, un poco lo que te pasa a ti con los Claro. hoteles, Claro. ¿no? Entonces creo que la escucha es fundamental, escuchar, digamos, el sistema que te permita diseñar y el diseño es una constante también, ¿no? De repente lo que ayer diseñaste ya hoy hay cosas que ajustar y en esa iteración vas como perfeccionando tu modelo que nunca es el final, Como el ¿no? juego infinito, como dice Simon Sinek, ¿no? Porque Sí, no es que termina, sino que va cambiando, ¿no? Va evolucionando y las personas también van cambiando sus, no sé, preferencias, prioridades, o van etcétera. apareciendo estas generaciones, Claro, entonces entiendes que lo que tu negocio tenía hace 15 años, esa oferta ya no es atractiva para las generaciones que van entrando, la nueva población que ya tiene una platita en el bolsillo y que quiere ir a gastarla a un centro comercial, ¿no? Así es.
Buenísimo. Y cuando hablamos de cultura, hablamos mucho de propósito también, ¿no? Hace un rato hablábamos de valores y el propósito que tiene que ver con ¿para qué hacemos lo que hacemos? Juancho, ¿cómo has hecho para que 2000 colaboradores estén conectados o cuáles, digamos, son las rutinas, los rituales, no sé si diarios, trimestrales, etcétera, donde conectan a las personas, a todas las personas, con ese propósito de Casandina que me imagino va por la línea de hospitalidad, de brindar una experiencia, Hacer que ¿no? el Perú supere toda expectativa. Hacer que el Perú supere toda expectativa. Por ahí vamos Excelente. nosotros, sí. Medio relacionado a esto y un poco complementando lo que dijiste, eh, algo que a veces tenemos las cosas al frente y no nos damos cuenta, ¿no? Eh, eh, Tener información sobre nuestros clientes es clave, para eso tenemos pues, distintos sistemas, ¿no? Distintos cuestionarios, tenemos, en fin, es un mundo hoy día que gracias a la tecnología nos ayuda muchísimo. Y eso es súper importante de estar constantemente viéndolo, ¿no? Tenemos un cliente oculto también que Mm, nos ayuda muchísimo a ver ujú, dónde tenemos que mejorar. Pero quizás algo que nos ha dado muy buen resultado es, desde hace mucho tiempo, tenemos algo que comenzó con desayunos con Juancho, ¿no? Porque al comienzo eran desayunos, ahora puede ser a cualquier hora. Entonces, como yo viajo bastante por los hoteles, ahora son un montón de hoteles, ¿no? Pero igual ujú, viajo bastante, cada vez que viajo, tengo un tiempo para, y previamente organizado, escojo a 5, máximo 6 personas de distintas áreas, nunca se repiten, del hotel, y nos sentamos en una sala, almorzamos, tomamos lonche, depende de la hora que sea, pero entramos en un momento donde los chicos y las chicas realmente entran en absoluta confianza. ujú, Y ese momento, cuando comienzas a conversar, a hablar, a conocernos un poquito más, y le comienzas a preguntar, ¿no? Cómo están las cosas, qué te gusta, qué te molesta, qué dicen nuestros clientes, eso. La información que sale de ahí, ¿no? Del cliente interno y del cliente externo, es valiosísima. Y muchas veces esa información no sale en en otros una sistemas. encuesta. No Ujú, sale. Porque acá tienes un poquito más de tiempo, ¿no? De poder conversar. Y son reuniones de una hora, no es más que eso, ¿eh? Pero con pocas personas. Sí. Entonces, el ¿y por qué? Porque estas personas además tienen un contacto permanente y directo con nuestros clientes, ¿no? Mucho más quizás que uno de nuestros gerentes, que por más nuestros gerentes de hotel tienen que estar constantemente, ¿no? Dando vueltas, escuchando esto, pero eh, es distinto. Entonces, eh, es tan importante tener data, ¿no? Tener ujú. buena data y actualizada y constante para poder hacer los ajustes que tienes que hacer constantemente para poder mantener, ¿no? Tu Cuanti y cuali. propósito, tu calidad, tu servicio y todo lo que estamos hablando, ¿no? Y complementando, Juancho, lo que dices, nosotros tenemos una práctica bien parecida, nos tomamos un café, pero es el CEO con los que se inscriban, Ujú. ya es abierto. Igual somos mucho menos que ustedes. Em, pero es súper importante que lo que salga de ahí como que se evidencie la ejecución, ¿no? Totalmente. Porque lo contrario es un círculo que si no, digamos, sí, llegó la información, gracias por compartirla, pero no se evidencia una acción, un cambio, una implementación, y hay que cacarearla, hay que hacerla evidente para que ese sistema siga funcionando, ese canal de comunicación. Nosotros internamente, por ejemplo, tenemos una encuesta que se llama ¿Y cómo vamos? Y la lanzamos todos los últimos viernes del mes. Y en pandemia era semanal, ¿ya? Como Mm, que, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? Y luego la fuimos espaciando, hoy quedó mensual, pero salen cosas que si tú les preguntas en el pasillo, o se las preguntas al jefe,
nadie las sabe, nadie las diría, ¿no? Pero este canal nos ayuda y ha tenido cierta credibilidad a partir de que empezamos a mostrar que lo que entraba a través de ese canal se accionaba, ¿no? Entonces, me parece fundamental que la gente evidencie que cuando ellos levantan la mano, así la respuesta sea no se puede, no logramos hacer esto por motivo que fuera, se les dé una respuesta, ¿no? Absolutamente, ¿no? Y bueno, al comienzo dijiste algo, ¿no? Le llamamos nosotros los quick wins, ¿no? Porque claro, de ahí sale información y es increíble. A ver, en estas reuniones, todas son más o menos parejas. En estas reuniones hay cosas que hay veces tú como líder puedes resolver con una llamada telefónica. Puedes resolver con una llamada telefónica, ¿no? Es un quick win, ¿no? No todo es así, por supuesto. Hay otras que son bastante más complejas. Pero tienes que demostrar que esto, ¿no? es algo que realmente, ¿no? es una rueda que te lleva a una solución, ¿no? Eso creo que es recontra importante, ¿no? Sí, recontra importante. Y lo otro, en estas reuniones también tienes que darle, porque hay veces pueden haber otros colaboradores de distinto rango involucrados en algo que no es correcto o que no están generando un buen clima, etc. Entonces, tú tienes que tener mucho cuidado en buscar soluciones para eso sin que vayas a delatar a alguien, ¿no? Claro. Por más que nunca vas a decir el nombre, pero es obvio que pudo haber salido de ahí, ¿no? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con esta información y hay que trabajarla de una forma muy inteligente para que, ¿no? Primero, solucionar los problemas que puedas tener y segundo, para que la confianza no se pierda. Tal cual. Claro, importante además que, o sea, esa astucia de cuidar los espacios de relacionamiento con los colaboradores para que no se vuelva un espacio de toma pedidos, así, misma lista de Papá Noel, quiero Tal todo, cual. tampoco, ¿no? O pido o opino y no recibo ninguna respuesta, ¿no? Porque las personas se dan cuenta, entonces ese valor que va ganando los espacios es porque está de ida y vuelta. Y no quiero dejar de hablar sobre el propósito, ¿no? Porque termina siendo ese conector medio no es un conector emocional entre las personas y la empresa. ¿Y me repites el propósito de Casandina? Hacer que el Perú supere toda expectativa. Hacer que el Perú supere toda expectativa. Cero presión, además, ¿no? Está espectacular. Cero presión, toda expectativa. ¿Nos puedes contar, Juancho, si es que hay alguna práctica, rutina, donde las personas se conectan con este propósito de Casandina? Yo no sé si hay una rutina, es algo que lo tiene todo el mundo súper presente, ¿no? Y es un tema, pues, de servicio, ¿no? De hacer que realmente, pues, superar las expectativas de las personas, ¿no? Nosotros tenemos, el Perú me refiero, unas ventajas porque tenemos unos sitios tan maravillosos, tenemos una gastronomía tan espectacular que un porcentaje gigantesco de los clientes que vienen a Perú, de los turistas, huéspedes, ¿no? Que vienen al Perú, salen muy contentos, ¿no? Pero nosotros tenemos una responsabilidad gigantesca porque ¿no? Nosotros ya tenemos más del 7% de los extranjeros se quedan en Casandina, ¿no? Entonces, esa responsabilidad es súper importante para que, la verdad, hacer que se vayan a sus países y nos recomienden al país y obviamente a la empresa, es clave. Ese círculo virtuoso es absolutamente importante. Hoy día un mal comentario es mucho más grave de lo que era antes, ¿no? Entonces hay una gran responsabilidad sobre eso y es algo que está en la cultura, es algo que está en los líderes, está constantemente comunicándose, ¿no? Pero una práctica puntual de propósito, ¿no? Yo creo que es un conjunto de cosas. Y se evidencia, me imagino, en las decisiones que se toman a nivel de negocio, a nivel de personas, ¿no? Justo escuchaba en un cliente que me decía, no sabes el impacto que ha tenido el que tomemos una decisión difícil, ¿no? Sobre una persona que tenía muchos años en la empresa, pero que iba muy en contra de las actuales declaraciones, pero era el típico que conocía
¿no? Casi que le hablaba a la máquina y hacía el producto que tenía que hacer. Pero claro, hoy cómo hacemos las cosas tiene igual o inclusive hasta más peso que lo que hacemos, ¿no? Totalmente. Porque además ya en este mundo cada vez más automatizado, ya no es que pierda valor, pero el otro gana mucho más valor. Habilidades blandas, ¿no? Tal Hoy cual. día, si los líderes no tienen habilidades blandas, pueden ser unos genios, pero en verdad, en una empresa de servicios, sin habilidades blandas, no funciona. Sí, y la coherencia también, ¿no? De esas decisiones que vas tomando o sobre personas o decisiones de negocio. Hablaba con una persona que tiene una cadena de gimnasios y me decía, yo hablo con mi competencia y sé que si tomo esta decisión voy a tener menos dolor de cabeza, voy a tener todo más controlado, flujo de caja mejor, etcétera, pero va contra mi propósito. No puedo hacer que esto sea así tan estructurado, digamos, ¿no? Y me parece genial, ¿no? Esas decisiones que se toman sobre personas, sobre negocio, que va conectado a tu esencia como organización. Es que el propósito es todo. Es el gran paraguas de tu Tal cual, organización, ¿no? tal cual. Aunque a veces no lo toman tan en serio, voy a decir. Es como, estamos evolucionando también, creo, en esa relevancia del propósito. Bueno, entonces acá tengo mi super caja de evolución asertiva, porque les voy a pedir que tomen un papelito y vamos a pasar a una parte que le llamamos mitos de terror. Entonces les va a tocar un mito y ustedes nos van a decir si es un mito o si es verdad o qué opinan sobre esa frase que les haya tocado. ¿Ok? A ver. ¿Y quién empieza? A ver, voy yo. Dice, la cultura de servicio se puede delegar completamente al equipo de atención al cliente. Falso, falso, falso. Falso. Sí, bueno, yo creo Pero que están con lo contratados que... para eso. Sí, ¿no? No, olvídate. O sea, yo creo que ellos reciben una cultura que viene de arriba, ¿no? Y probablemente son los que están en la primera línea, pero de ninguna manera se puede delegar completamente al equipo, ¿no? Y creo como hemos venido conversando, o sea, si el liderazgo no tiene clara la cultura, en este caso la cultura de servicio, no va a bajar, no va a cascadear al resto de la organización, ¿no? Va a ser muy fácil que en aquellos primeros layers no se note, no se evidencia, ¿no? Nomás no cierras el círculo, ¿no? Si por un lado se encargan y el otro no, es como se desbalancea, ¿no? Tal cual. Buenísimo, gracias. A ver, yo tengo la experiencia del cliente solo depende de la tecnología que utilices. Bueno, recontra falso, por supuesto, ¿no? Ahora, la tecnología nos está ayudando de una forma impresionante a poder dar un mejor servicio, a poder dar justamente lo que nuestros clientes quieren, que constantemente van cambiando y sofisticándose. Pero es una herramienta, nada más que eso. ¿Qué tan probable es que la próxima vez que visitemos Casandina nos atienda de repente un robot ahí en el restaurante, ¿no? ¿O no? Estuve en Asia hace no mucho y justamente en el hotel había el robot que te atendía, ¿no? Bueno, no todo lo que ves es algo que va a suceder, pues, ¿no? El servicio es mucho más allá que eso, ¿no? Pero la automatización, la tecnología son absolutamente importantes, y en nuestro sector la utilizamos cada vez más, ¿no? Inteligencia artificial, pues, nos permite dar muchísimo mejor servicio, pero las personas son irreemplazables. Tal cual. Y bueno, finalmente es parte de la experiencia que queremos brindar. Hay quienes conectarán con con el robot que los atiende También. y otro con las personas, pero creo que es parte de ese diseño. Como se dice, no todo es para todos tampoco. Y ¿no? será una Pero combinación de cosas también, ¿no? Exactamente. tal cual, Por tal supuesto. cual. Nosotros tenemos un robot en Larcomar que básicamente hace la limpieza. Así, ¿no? ya lo vi. Sí, ¿Lo has visto? Sí, sí. no lo he visto. Y cuando recién llegó, generó pánico en el equipo de limpieza, ¿no? Como, Uy, nos van a y reemplazar. ahora, Claro. y ahora lo aman. Ay, Porque el trabajo sucio, digamos, lo hace el robot. Entonces, Claro. están felices, todos son amigos. Sí.
Ah, mira, qué curioso. Y tiene nombre, me imagino. Larquito se llama. Larquito. Larquito, ok. Está buena. Muy bien, entonces vamos a ir cerrando con una dinámica que le llamamos ping-pong. ¿Ok? Entonces son preguntas específicas para respuestas cortas, a ver cómo nos va. Entonces, a ver, Juancho, si pudieras escuchar un pensamiento no expresado de tus colaboradores respecto a la cultura, ¿qué sería? ¿Qué escucharías? No No relacionado a la expresado. cultura. No No, no expresada. expresado respecto a la cultura. Pero que tú crees que no lo dicen o... Mira qué interesante. Siempre hay un temita donde nosotros en general tenemos una buena calificación en el estándar y lo medimos pues con Great Place to Work, Sí, sí, pero claro. siempre hay algo que nunca está sobresaliendo, ¿no? Y es un tema justamente de preferencias, ¿no? De preferencias. Todavía hay colaboradores que piensan que, y quizás es así, ¿no? Que algunos líderes tienen preferencias por algunas personas. Yo creo que los humanos somos también, tenemos algo de eso, pero eso es algo que siempre tratamos de mejorar y estamos con muy buen puntaje, pero Ajá. siempre en los últimos lugares. Es de lo que más, digamos, les Sí. cuesta. Claro, cómo luchar con el tema humano, que es natural que tengas más pues sintonía, Afinidad con algunas afinidad personas, pues, ¿no? por ciertas características, pero ahí es donde entra ya tu decisión Sí. más objetiva como líder, ¿no? Ujú. Muy bien, gracias. ¿Y tú, Bri? Yo diría burocracia. Yo creo que a veces nos quita agilidad, somos un poquito lentos en el nivel de aprobaciones y sin duda podrían decir eso, que ser burocráticos nos hace lentos, ¿no? Ok. Claro que por un lado cuidas algunos aspectos, me imagino, Sí. pero te hace lento. Muy bien, Bri. ¿Cuál consideras que es una mala palabra dentro del vocabulario de Parque Em, Arauco? Que es parte de la cultura, ¿no? sí, Finalmente. sí. Em, yo creo que cuando alguien dice no se puede, te establecen un objetivo y tú dices no, imposible. Eso está como, igual peléala, ¿no? Claro. Inténtalo, Como inténtalo que el y no ya se nos puede, no vemos al final del debería año. ser como la primera respuesta en No, todo caso. Ok. exactamente. Tenemos un drive muy de enfoque al resultado, de conseguir metas muy ambiciosas y en ese contexto un no, imposible sería mal Pero visto. muy conectados con el famoso growth mindset, ¿no? Que tiene que ver con el veamos cómo sí, Sí, ¿no? exacto. Buenísimo. Juancho, en tu caso. Quizás algo que está prohibido, ¿no? No, a mí no me corresponde. Ok. Ah, O sea, no sé, entras a una habitación y hay algo fácil de hacer Ujú. y Se cayó la toalla, no sé, alguien cualquier de cosa. HK, que es housekeeping, le dice, no, Ajá. eso le corresponde a mantenimiento. Claro. ¿No? Esa cosa, pues, Escándalo. claro, pues, ¿no? Eso no está permitido. Buenísimo. Juancho, ¿cuáles son tus mayores influencias o mentores respecto a temas de cultura, personas en general? Que sigas, que son tus referentes, que leas. Mira, yo leo bastante, pero bien salpicado. O Ujú. sea, no es que no es que tenga a un referente. Yo sigo mucho a todas las cadenas hoteleras, ¿no? Ok. Del mundo, ¿no? Hoy hay cosas, no solamente las típicas cadenas que todos conocemos, ¿no? Hoy día hay muchas nuevas cadenas con información súper interesante, de avanzada, ¿no? Hay cosas interesantes en Asia, y eso es lo que sigo, ¿no? Ok. Pero si me dices quién es, mira, Claro, algo en los particular. nombres son complicadísimos. O sea, Pero súper interesante porque más bien te preguntaría entonces cómo el factor persona, el tema de cultura organizacional está en estas tendencias que tú observas en el sector. ¿Está presente? ¿Hay otra agenda más relacionada de repente al servicio en sí, la experiencia, la habitación, el cuidado de la limpieza o el tema de persona está aún en agenda? en nuestro sector, el tema de personas creo que está en agenda y va a estar en agenda por mucho tiempo. Ujú, ujú. Este, por supuesto, hoy día, no sé, pues tema de sostenibilidad, o sea, Mm. hay una serie de temas
no nuevos, pero que cada vez cobran más fuerza, ¿no? Claro, Pero el tema de personas es es clave, ¿no? absolutamente clave. Para sostener ese servicio. Y en tu caso, Bri, Estaba influencia o pensando, temas. hay alguien que me gusta mucho, probablemente lo han escuchado, que es este Víctor Coopers. Ujú, Em, Me en gusta mucho español. porque es muy práctico en términos Sus de- de ejemplos, ver la claro. vida, ¿no? Ujú, Y de hecho hay un ejemplo en términos de hotelería, te lo voy a pasar, un Buenazo. video en donde, claro, él quería que le manden fotos porque entra a la web y no habían fotos disponibles y la esposa quería irse de vacaciones a un lugar con playa, él odiaba la playa. Y le escribe, bueno, ya, le voy a dar gusto a mi esposa, le escribe al hotel y le dice, oye, ¿me podrías pasar algunas fotos? Y le contesta, ¿no? Una persona y le dice, señor, en este momento efectivamente nuestra web está sin fotos, está en mantenimiento, pero no se preocupe que yo le voy a tomar las fotos personalmente. Le tomó foto del baño, de la habitación, del hotel, de la mirada, de la ventana, del no sé qué era, y se las mandó al correo y le dijo, déjeme saber por favor si es que estas son suficientes y si no son suficientes, yo le vuelvo a tomar más fotos, no sé qué. Entonces, él cuenta con ejemplos muy prácticos cómo una persona puede hacer la diferencia con cosas muy alcanzables. O mm, sea, tú no tienes que ser el gurú, el científico. No, hay cosas que marcan la diferencia en tu actitud, Es la actitud. ¿no? ujú, Exactamente. Entonces, bueno, él habla mucho de la actitud positiva, sí. del pensamiento positivo y yo en general soy muy optimista y muy positiva y conecto mucho con eso, con que en verdad cuando entrevisto gente, por ejemplo, más allá de lo que estudiaste y bien, lo aplaudo, creo que el cómo tú abordas las cosas con una actitud positiva y que contagie a los demás es lo que marca la diferencia, ¿no? Buenísimo. Y ahora una pregunta un poco más personal de repente. ¿Hay alguna historia, Juancho, reciente que te haya conmovido a ti como cliente y que haya influido en alguna decisión que ahora tomas o cómo lideras o cómo ves el mismo sector, pero que haya partido de tu propia experiencia? Déjame pensar rápidamente. A ver, yo viajo bastante, no Ujú, solamente por el Perú, sino también viajo, tengo una agencia de viajes también que hace viajes épicos. ujú, Entonces viajamos a lugares maravillosos en el mundo y ahí eh, puedes sentir realmente cosas alucinantes. Y quizás algo que me llama mucho la atención, he tenido la oportunidad de ir varias veces a África, a estos lodge eh, de super lujo, Safaris y de todo eso. todos, Ajá, todos son lodges ajá, de safari fotográficos, ¿no? claro. Y ver los equipos de africanos, ¿no? Gente africana que en muchos casos son de las comunidades de la zona, pero la, cómo te hacen sentir en tu casa que no quieres, estás en promedio 2 días, 2, 3 días máximo, y a la hora que te despides de estas personas, que las has visto un rato en la mañana, al mediodía, en la noche, pero es tal la amabilidad y cómo se adelantan a las necesidades, que tienen una fortaleza que nunca antes he visto, Ujú, tienen unas capacidades, perdón, no por de capacidades que nunca antes he visto. Entonces, y se repite en distintos países africanos. Entonces, quizás eso es algo que, que, que no es fácil de lograr y después de 2 días en un sitio que te despidas de las personas con abrazos y besos y foto, no es normal, ¿no? claro. Y Hay acá sí algo que han hay, hecho que hay te han hecho vivir eso. sí, Ujú, sí, hay una alegría, una alegría que te contagia, pero con un nivel de respeto, nunca pasan la línea, pero realmente es alucinante.
Qué bacán. Te los quieres llevar, ya te los quieres Te llevar. los quieres adoptar. Muy bien, excelente. Bueno, muchísimas gracias, Juancho, Bri, por Encantada. acompañarnos, por compartir cómo viven en sus empresas la cultura, el servicio, las miradas de servicio, de nosotros al servicio, las personas dentro de la empresa y desde ahí cómo marcamos huella y diferencia para alcanzar pues, las metas en los sectores en los que ustedes se encuentran. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti por la Muchas invitación. gracias. No, Y encantada. un gustazo conocer. Igualmente, Juancho. Y bueno, y a todos, muchísimas gracias por escucharnos. Este fue un nuevo episodio de Evolución Asertiva. Síganos, denle a la campanita para que no se pierdan los siguientes episodios, donde conversaremos temas de cultura, liderazgo y talento.